De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos la oportunidad de hablar con Tamar Shouali. ¿Qué tal, Tamar? Hola Jorge, un placer volver a acompañaros en Radio Sefarad. ¿Puedes recordarnos cuál es tu profesión, que está ligada también a la cátedra Simone Weil de la Universidad Complutense de Madrid, pero tú desarrollas un trabajo de profesora, ¿dónde? Efectivamente, yo la docencia soy profesora, soy profesora de teoría de la educación de la Universidad Católica Valencia San Vicente Mártir, donde también tengo la suerte de dirigir el Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática. Mi docencia está fundamentalmente en la Universidad Católica Valencia y en la Universidad Complutense de Madrid. Codirijo la Cátedra Extraordinaria Simone Weil para la prevención del antisemitismo, del racismo y fomento de la interculturalidad. Bueno, justamente queríamos hablar de este último aspecto, porque esta cátedra Simone Weil, pues junto con el Instituto Europeo de Educación para la Cultura Democrática y la representación de la Comisión Europea en España, han organizado un encuentro que va a tener lugar este 11 de mayo, es decir, estamos hablando del próximo jueves, ¿verdad? A las Ef- Ujú. Sí, a las sí, 4 menos efectivamente. cuarto, 15:45, en la sala Europa, que está en el Paseo de la Castellana, número 46. Y pues el acto tiene como título Unidad en la diversidad, el legado de Simone Weil y la promoción de los valores europeos. ¿Qué puedes contarnos sobre este acto y por qué? Bueno, me imagino que el tema de Simone Weil viene unido al propio nombre de la cátedra, ¿no? Efectivamente, Jorge, la verdad es que este acto para nosotros estamos prácticamente celebrando un año, no literalmente la fecha, pero casi un año de la fundación de la cátedra. Y nosotros no podemos concebir la celebración del Día de la Unión Europea sin poner nuestro granito de arena y obviamente en este caso volver a hacer hincapié en la aportación no solamente de la figura de Simone Weil, sino con todo el legado de Simone Weil tan unido a lo que hoy en día tanto echamos de menos, la reivindicación de los valores de la dignidad de la persona, de los derechos humanos, etcétera. Por lo tanto, hemos sido algo atrevidos, nos hemos acercado a la delegación, a la representación de la Comisión Europea en España y le hemos propuesto impulsar este acto. La acogida ha sido magnífica y soy sumamente agradecida a todo el equipo de la representación y además otra vez de nuevo nos damos cuenta de la necesidad y de la relevancia de trabajar esas temáticas que impulsamos, la prevención del racismo, del antisemitismo y la celebración de la interculturalidad que se refleja en el propio nombre del acto, que lo hemos nombrado, como bien decías tú, Unidos en la Diversidad, que es en realidad a partir del año 2008 convierte a ser el lema oficial de la Unión Europea. Ujú. Entonces, Bueno, como tal, perdona. no, que simplemente aclarar de que el Día de Europa es el 9 de mayo, esta semana también. Efectivamente, la celebración es el Día de la Unión Europea, pero el día propio es el 9, pero por cuestiones técnicas y estratégicas hemos tenido que celebrarlo el día 11, pero no deja de ser la celebración del Día de Europa en realidad. Sí, te había interrumpido, puedes seguir hablando de lo que significa esto, también los valores que representa, ¿no? Especialmente ahora que Europa, pues por una parte está unida justamente en el momento en que muchos señalaban que estaba un poco de capa caída, como se dice, pero también los incidentes de la invasión rusa en Ucrania, pues han puesto de manifiesto que Europa sí que está unida, ¿no?
Sí, efectivamente, Jorge, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en este sentido. Yo creo que todo tiene que ver con cómo eliges tú mirar, ¿no? La mitad vacía o la mitad llena del vaso. Para nosotros, este día tiene, bueno, este día y este evento tiene varios significados. En primer lugar, es como es marcar realmente un momento, un punto en la evolución y la consolidación de la cátedra. Y además, no solamente por, como he dicho yo, celebrando la figura del Simón Weil, sino celebrando este día, el Día de Europa, en España, a la víspera de la presidencia española de la Unión Europea, que yo creo que es un hecho muy significativo y una cuestión que no sé hasta qué punto es extendida o conocida, es que una de las propuestas o las prioridades de la presidencia española de la Unión Europea es fomentar el trabajo en torno a los valores europeos y en torno al desarrollo de la ciudadanía europea mediante el fomento de los valores comunes y la educación. Y ahí es donde nosotros nos vemos encajando a la perfección. Y por lo tanto, si tú ves la forma que hemos diseñado el evento, en este evento hemos querido, como siempre, dar bastante presencia a los jóvenes. Entonces, yo diría que aparte de, por supuesto, la presentación del legado de Simone Weil, y aparte del estudio muy vanguardista que va a presentar nuestra compañera Marta Simó con la profesora Norit Noves de la Universidad de Haifa, titulado Sites of Tension, donde habla de la dificultad de abordar hoy en día, justamente en una Europa democrática con profesorado que aparentemente comprometido con valores democráticos, las dificultades que tienen los profesores de historia o de otras asignaturas tratar temas afines con la cuestión de la enseñanza de la Shoah antisemitismo. Por eso se llama Sites of Tension, los propios conflictos. Pero aparte de este hecho, tenemos una mesa redonda que para mí es de lujo, que realmente refleja la voz de la juventud y de la diversidad cultural. Y en esta mesa redonda, que está compuesta de estudiantes, la va a moderar una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, Vanessa Hortal, que es una colaboradora de la cátedra, también nos apoyó en proyectos previos, y vamos a dialogar con estudiantes que pertenecen a diferentes comunidades minoritarias, de diversidad cultural, de diversidad religiosa, donde van a narrar su historia, su vivencia como mujeres, jóvenes, estudiantes, pero también muy vinculadas a sus comunidades. Entonces, por ejemplo, de parte de la comunidad judía, tenemos el lujo de contar con Yael Sánchez, una maravillosa y muy cualificada eh, estudiante, que además es la vicepresidenta de la Federación de Jóvenes Judíos en España, alumna de la Universidad Francisco de Vitoria. De la Universidad de Alicante tenemos a Asma. Asma ya ha colaborado con nosotros en el Congreso de diciembre, donde ella relata su historia como una joven estudiante, mujer, de procedencia árabe, musulmana, marroquí en este caso, y cómo ella afronta, por un lado, la visión que ella tiene de formar parte, pero a su vez sin renunciar sus referentes culturales. Y también vamos a tener a Marifé Rodríguez Camacho, que es una maravillosa estudiante de doctorado ya de procedencia gitana, que también va a contar los retos que supone para ella su propio desarrollo y de su propia comunidad en el contexto. Entonces, como puedes comprobar, hemos intentado de realmente cumplir con la visión que tenemos y dar voz a representaciones de diversidades, y que en el fondo de la cuestión lo que nos une a todos, a todas ellas y a todos nosotros son los valores que representa la Unión Europea. Ujú. Bueno, unos valores que, como bien señalas, están en sintonía con la diversidad y con el respeto a las diferencias, que también son, digamos, los signos de identidad de la propia cátedra Simone Weil, buscando la integración también de los judíos, pero también de las otras minorías dentro de la ciudadanía, ¿no?
Sí, yo creo que lo has expresado muy bien, Jorge. Efectivamente, la visión de la cátedra es, obviamente, está impulsado por la federación, por lo tanto, hay un interés verdadero también de buscar espacios de diálogo y de encuentro de la propia federación y de los miembros de, de la federación, pero a su vez, la mirada es mucho más amplia. Lo que busca la cátedra es generar puentes y nosotros desde el quehacer nuestro educativo y en contexto de sociedad civil, fomentar la participación y el diálogo y construir una Unión Europea inclusiva. Y dicho esto, también quiero ser realista, no todos son logros. De hecho, la necesidad de crear la cátedra y volver a debatir estas cuestiones es precisamente porque hoy en día en Europa y fuera, pero especialmente en Europa, a lo que nos incumbe, vemos la erosión de la democracia y de los valores democráticos en varios países. Y hemos de ser muy atentos, hemos de ser capaces de identificar estos signos iniciales de erosión de la democracia, como se está produciendo en países como Polonia o Hungría, y hemos de intentar fortalecer, desarrollar lo que en la Unión Europea se denomina una democracia resiliente. Nosotros lo hacemos desde la educación, que ese es nuestro cometido como cátedra. Mm. Bueno, y una situación que la propia Unión Europea también aborda, por ejemplo, con su plan de lucha contra el antisemitismo que ha puesto en marcha en este último año, que también ha sido adoptada por el gobierno de España, y que se supone que va a incidir en el tema educativo para mejorar una situación que desgraciadamente, yo creo que hace 20 o 30 años, pues había una sensación de que, bueno, que el antisemitismo era un fenómeno en decadencia, al menos en Europa, pero que en los últimos tiempos vemos una reacción en sentido contrario, es decir, hay, especialmente no en el ámbito igual académico, pero en las redes sociales, por ejemplo, es evidente de que hay cada vez se manifiesta el odio hacia el judío de una manera menos censurada, autocensurada. Es decir, ahora ya nadie se corta de decir barbaridades sobre los judíos, que igual las estuvieron pensando durante mucho tiempo, pero ahora se atreven a decirlas. Sí, yo creo que tienes toda la razón, Jorge, cuando haces esas observaciones. Yo incluso te diría que yo no sería tan benevolente con el ámbito académico. Lo que pasa que en el ámbito académico la expresión del antisemitismo es mucho más latente y la expresión, o sea, hay un pseudo intelectualismo. Pero sí, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es en detrimento de lo que son los valores democráticos, el resurgir de actitudes extremistas, fundamentalistas, y yo diría muy marcadas por una tendencia del populismo. ¿Por qué? Porque tiene una explicación muy lógica o sociológica, si quieres. En situaciones de vulnerabilidad y de inestabilidad se vuelven a resurgir la búsqueda de la afirmación mediante actitudes totalitarias, ¿no? O autoritarias también. Entonces estamos recuperando del COVID, no del todo. Y el periodo del COVID ha dado pie al surgimiento de mucha inestabilidad. También la propia, pues la inestabilidad en los propios Estados miembros, yo diría, tenemos más diversidad de voces, hay un surgir de nuevos partidos políticos consolidados o no consolidados, hay mucho debate, hay mucha inestabilidad y de lo normal las personas buscan tener la seguridad y la seguridad la buscan en aquella voz que les hace promesas que son de índole populista. Y yo creo que es lo que fomenta el resurgir del antisemitismo. Y es verdad que la Unión Europea lo ha logrado identificar, lo ha priorizado y aboga por la educación como una de las herramientas, no la única, pero una herramienta importante. A la luz de esto, por ejemplo, con la nueva estrategia que se acaba de publicar, la estrategia que adoptó España para la prevención del antisemitismo,
una de las medidas que yo diría que parecen tan obvias, pero son una de las más interesantes, es visibilizar a los judíos en la sociedad española, en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces este antisemitismo se nutre de un desconocimiento y de ignorancia. Yo me acuerdo de una conversación que tenía con varios estudiantes judíos que me han dicho, mira, Tamar, estamos en la universidad, pero nadie sabe que existimos. Y cuando decimos que somos judíos, pues prácticamente buscan el rabo y los cuernos. O sea, ¿cómo es posible? Sois judíos. O sea, hay todavía una visión muy distorsionada basada en el desconocimiento. Yo creo que una de las tareas que tenemos las comunidades judías en España y en Europa es normalizar nuestra presencia, visibilizarla, hacer conocer. Yo creo que ese es un paso que parece un poco banal o simplista, pero que no es menos importante que toda la lucha en contra las actitudes racistas. Creo que si logramos a generar acercamiento, logramos a generar diálogo, esto puede tener también su propio impacto. Bueno, una de las formas de visibilizarlo va a ser, por ejemplo, con tu presencia en este acto, pero también creo que va a estar presente el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Ben Zaken, ¿no? Por supuesto, Isaac, que es pues yo le seré eternamente agradecida por impulsar la cátedra junto a mí. Él va a inaugurar el acto junto con el representante de la Unión Europea. Y yo creo que es muy importante porque el hecho de la presencia del Isaac, no solamente en cuanto a la relevancia de las comunidades judías y el dirigirse al público que pertenece a esta comunidad, sino justamente volvemos a lo que la comunidad judía y los judíos podemos aportar al fortalecimiento, al legado de Simone Weil, a la inclusión, a los valores y a la dignidad de la persona. Yo creo que es muy importante el hecho que la Federación actualmente se ha posicionado en cuanto a esa perspectiva de nuestro rol dentro de una sociedad europea, no solamente de cara a nuestras propias comunidades, sino como ciudadanos españoles y europeos que somos. Bueno, pues vamos solamente a recordar que esto va a tener lugar el jueves 11 de mayo a las 4 menos cuarto, a las 15:45, en la Sala Europa de la representación de la Comisión Europea de España en el Paseo de la Castellana número 46. Así que pues, están invitados los que quieran acercarse. Muchas gracias por atendernos, Tamar Shuali, y mucha suerte con esta convocatoria que esperamos que tenga la mayor de las trascendencias y difusión. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.